Pasamos a la segunda charla, aspectos generales psicosomáticos en gastroenterología y personal de la salud secundarios a la pandemia, por el profesor Elías Forero de Colombia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Quiero aclararles que yo soy internista y gastroenterólogo y me gano la vida, como la mayoría de ustedes, haciendo procedimientos de vía biliar, de ultrasonido endoscópico, y como muchos de ustedes, hoy por la mañana estuve realizando estas actividades, pero también desde hace 18 años me dedico al psicoanálisis y desde hace 5 años me dedico específicamente al psicoanálisis psicosomático, que es tratar las enfermedades que nos han enseñado en las facultades de medicina como somáticas, a tratarlas con tratamientos psicoanalíticos cortos. Y básicamente solo quiero darles una idea que trataré de aclararles en los próximos 15 minutos. Tanto para ustedes como gastroenterólogos, sus familias, sus familiares en riesgo o sus compañeros de trabajo, y sobre todo para los pacientes que están sufriendo principalmente neumonía, que es la que lleva la mayor mortalidad por esta enfermedad, que si nosotros logramos hacer conscientes, hablando, porque no hay disponibilidad de psicoanalistas para tratar a todo el mundo ni para prevenir a todos, los sentimientos que tengamos reprimidos de desaliento, de haber perdido las ganas de vivir, posiblemente evitemos la muerte de muchos pacientes. Voy a tratar de explicarles esto en las próximas diapositivas. Desafortunadamente, Descartes, con la dualidad mente-cuerpo que estableció en la ciencia y que la medicina se acogió a esto, se dedicó a estudiar la enfermedad como un problema del cuerpo, de los genes, de los virus, de los elementos tóxicos, y se olvidó que el alma y el cuerpo son dos caras de la misma moneda y que siempre que alguien se enferma, algo le está pasando en la vida. Freud alcanzó a darse cuenta que había un inconsciente, que habían unos conflictos que se reprimían en el inconsciente y que desde allí hacían mucho más daño que si estaban conscientes. Y unos discípulos de Freud, durante más de 100 años se lleva estudiando esto, se dedicaron a ver qué le pasaba en la vida a las personas que se enfermaban de cualquier tipo de enfermedad somática, y se dieron cuenta que todos estaban pasando por una crisis vital que reprimían, que les daba la enfermedad en algún momento específico de la vida. Y que no solo se necesitaba el virus, la predisposición genética, los receptores, etcétera, ni que estuviera pasando algo en la sociedad, sino también que el paciente estuviera viviendo una situación difícil, pero sobre todo que para manejar esa situación la estuviera reprimiendo y la estuviera mandando al inconsciente, donde hace muchísimo más daño. Entonces, si uno tiene una crisis o una dificultad vital, en este caso, haber perdido las ganas de vivir, estar como muerto en vida, uno tiene dos opciones: o sufrir conscientemente con los ojos abiertos, lo cual es lo ideal y nos permite una búsqueda de la solución en la realidad, o, gracias a que tenemos inconsciente y tenemos un mecanismo que llama la represión, hacer alguna de estos tres caminos, que es volvernos locos, neuróticos o enfermarnos. Que equivoca los ojos y buscar soluciones mágicas en la fantasía. Un pequeño ejemplo: una mujer pierde a su bebé, se vuelve loca, entonces coge un palo y considera que es su bebé, y ya no está triste, pero está loca. Ha cambiado la realidad, que es lo que pasa en la psicosis. O cambian los personajes, le pasa la fobia de un elemento a otro que no tiene exposición en toda su vida, y la neurosis. O lo que vamos a hablar hoy, reprime un elemento del afecto que está sufriendo y se traduce en la enfermedad somática. Les voy a dar un ejemplo para nosotros los gastroenterólogos: el afecto miedo. El miedo para salir corriendo del tigre que nos va a comer produce una cantidad de respuesta en el cuerpo, taquicardia, midriasis, etc. Si nosotros, gracias a esa represión que nos permite tener inconsciente, reprimimos la mayoría de los elementos de la clave de afecto miedo y dejamos uno solo, por ejemplo, la diarrea, entonces en este momento tenemos diarrea y ya conscientemente tenemos mucho menos miedo. Y ha sido una forma de manejar esa dificultad en la vida, en la cual quedamos un poco más tranquilos, pero a costa de estar enfermos. Entonces, el tratamiento psicosomático básicamente lo que busca es volver a ser consciente, volver a darle cuenta que está descagado del susto, y así se le desaparece la diarrea. Hacerle consciente ese afecto miedo reprimido y las causas de la crisis vital que está atravesando, que llevaron a tenerlo. Todo lo contrario a trate de no pensar en eso, trate de cerrar los ojos. Lo contrario, abrir los ojos. Al lograr hacer consciente nosotros la dificultad de la vida que hemos reprimido y que nos ha llevado a enfermarnos, permite liberar esa carga que hay en el inconsciente, y desde el inconsciente hace 20 veces más daño que cuando está consciente. Y lo podemos unir a la palabra, al humor, llorar, etcétera. Realizar una aceptación de lo que se puede hacer,
renunciar a lo que ya no se puede, hacer los duelos correspondientes y buscar soluciones alternativas de la enfermedad o darle un significado diferente a la crisis vital. No todas las enfermedades se traducen por un conflicto tan profundamente reprimido, por ejemplo el cáncer, y algunas requieren, la represión es muy superficial, y esto es una buena noticia porque incluso uno mismo o con ayuda de un amigo que no sea psicoanalista puede explorar estos sentimientos que pueden estar reprimidos, y al sacarlos del inconsciente y volverlos conscientes con simplemente hablar de eso, se puede curar o por lo menos evitar que una neumonía pase a un SRA y que ya se pierda en esa jugada la partida total y lleve a la muerte. Y vemos que el coronavirus produce inicialmente un síndrome gripal, también produce manifestaciones digestivas de diarrea y termina en una neumonía que puede llevar a la muerte. Y más o menos es el camino que mostraba el colega, el doctor que habló previamente. Y yo lo quiero agregar es simplemente en la fantasía inconsciente que está unida alrededor de estos tres síndromes. El síndrome gripal implica tener desolación reprimida en el inconsciente, la gastroenteritis, miedo reprimido en el inconsciente. Yo no sé, en Uruguay, en Argentina le dicen cagazo, aquí en Colombia le dicen cagarse el susto, etcétera. Reprimir eso produce gastroenteritis. Y la neumonía, que es en lo que nos vamos a tratar de centrar, es desaliento reprimido. Y si logramos hacerlo consciente, podemos evitar que una neumonía pase a un SRA y a la muerte. ¿Qué es desolación? Es estar lejos de aquellas personas, lejos emocionalmente de aquellas personas significativas, aquellos para quienes vivimos. Y el psicoanálisis psicosomático demostró que es una regresión del inconsciente a la primera semana del nacimiento. No hay tiempo para profundizar en esto. Las medidas contra la desolación, muy sencillo. Evitemos alejarnos emocionalmente de nuestros seres significativos y que todas las personas en riesgo no estén alejadas emocionalmente de los seres significativos. Estar más unidos que nunca. Impedir el aislamiento afectivo. Contra el miedo, hablar del miedo, poder expresarlo, poder sacarlo del inconsciente, a veces incluso hacer un inventario de nuestros miedos, una rutina, hablar, no esconderlos, no esconderlos. El 90% de los médicos que han muerto por coronavirus han sido hombres, solo uno de ellos gastroenterólogos de línea. ¿Qué es la diferencia principal entre el hombre y las mujeres? Las mujeres hablan, lloran, expresan sus emociones. En este momento nos va a tocar imitarlas, expresar todos los sentimientos y todas las emociones negativas, no esconderlas, porque esconderlas es lo que nos enferma. A nivel familiar, de nuestro servicio de gastro, de la sociedad, etcétera, evitar el ambiente que genera miedo, tener una sola línea de decisiones, evitar que todos nuestros chats se conviertan en solo mensajes apocalípticos, más bien reforzar los mensajes positivos, etcétera. Y nos vamos a centrar en el desaliento, que es lo que lleva al daño pulmonar desde nuestro concepto, y que si logramos hacer consciente el desaliento que estas pacientes tienen inconsciente y por eso se les traduce en una neumonía, es lo que va a lograr que saquemos a pacientes de las puertas de la muerte. El que tiene por qué vivir encuentra un cómo. Tenemos que, aunque no lo crean, hay personas que pueden ser jóvenes, que pueden ser ricas y realmente están muertas en vida. Hace rato perdieron las ganas de vivir, la ilusión. Hace rato están que, como decimos en Colombia, colgaron la toalla, ¿sí? Y nos toca encargarnos de hacerle eso consciente, hablar de eso y lograr que vuelvan a tener ganas de algo, que vuelvan a creer, que vuelvan a sentirse necesarios para el mundo, que tengan cosas de que agarrarse en la vida para poderlo hacer. A nivel de la familia, de nuestro servicio es lo mismo, dar esperanza, prohibido desalentar, prohibido crear un ambiente de desaliento, ¿sí? Un ejemplo muy claro es El hombre en busca de sentido, un libro escrito por Víctor Frank, un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración. En los campos de concentración la gente se moría 27 de cada 28 y todos lo sabían y vivían con miedo y vivían con gran desaliento. Sí, allá no alcanzaban a hacer la neumonía porque los que perdían la ilusión de vivir simplemente se mandaban al alambrado eléctrico y así se suicidaban, o si se estaban deteriorando se morían por la gastroenteritis de la tifoidea que les daba muy frecuentemente, o los asesinaban. Pero aún así, mucha gente logró aprender cómo mantener las ganas de vivir y el objetivo de la vida, incluso en esas circunstancias tan difíciles, y cómo hacer intervenciones sencillas para lograr que los que están alrededor de nosotros, que están perdiendo la ilusión, la vuelvan a adquirir. Les invito a que lean ese libro, que lo leen en 3 horas y les puede dar una experiencia emocional de lo que yo trato de expresarles aquí intelectualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar del inconsciente de las personas, de nosotros mismos, evaluarnos? De pronto estamos en riesgo. Sensación de vacío existencial,
toda persona que tenga una depresión que no esté tratada, porque la depresión es vivir con desgano, haber perdido muchas ganas de la vida. El problema de la depresión es cuando no da las síntomas clínicas típicos y hay personas y compañeros de nosotros que aparentemente están normales y realmente tienen una depresión crónica que no se ha tratado. La pérdida de esperanza, la desesperanza, el que se acabó la razón de vivir, el que no se espera ya nada de la vida, el no tener unas reales metas y proyectos futuros, ya no le encuentra ningún significado al sufrimiento, se siente un estorbo, que le roba el aire a los otros, sentir que la vida carece de sentidos, no tener aspiraciones espirituales. Todo esto van en unas guías que al final les vamos a la referencia. Recordar que aumentar el miedo, aumentar la zozobra, aumentar la incertidumbre, multiplica por 10 los muertos, multiplica por 10 los enfermos. Entonces, también les vamos a dejar unos links para que puedan profundizar un poquito en el efecto placebo y nocebo, porque el efecto placebo y nocebo salvan vidas y matan vidas. Recordemos entonces, tenemos a un paciente que está desolado, que se asusta y que le llega a un borde en que trae un desaliento crónico reprimido y se le llena la copa y cuelga la toalla, ¿sí? Entonces, miremos como si en el inconsciente tuviéramos 3 copas, una copa de desolación, una copa de miedo, una copa de desaliento. La desolación ya dijimos, aferrémonos a nuestros seres queridos. Y si no los tenemos, aferrémonos a las personas que tenemos en la realidad. En los miedos exterioricemos los miedos. Y el desaliento, hagamos consciente, hablemos. Eso no se necesita ser psicoanalista para hacer eso, no se necesita un sacerdote, alguien que tenga autoridad, o incluso uno con los hermanos, o incluso uno mismo puede exteriorizar cualquier elemento de desaliento, de perder las ganas de vivir, estarla renovando, estar mirando sus objetivos y sacar cualquier sentimiento del desaliento del inconsciente, volverlo consciente con simplemente hablar, y eso evita que se enferme uno de neumonía, o si ya tiene neumonía es urgente hacerle esto, evita que progrese hasta la muerte, evitar llenar más las copas, mantener los ojos bien abiertos en la crisis a través de una herramienta muy sencilla que es hablar. Imitemos a las mujeres que hablan y salgamos de ese círculo vicioso de desolación, miedo y desaliento que nos lleva a la muerte hacia un círculo vicioso de afecto, tranquilidad, esperanza que nos lleva a la vida. Y reflexionemos un poquito. Solo 1 de 200 médicos publicados hasta ahora, gastroenterólogos, se ha muerto. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Sabiendo que hay muchas causas más de mortalidad que ya hablarán en las próximas presentaciones, pero sobre todo se siguen muriendo al día más de 20 personas por cada persona que en el peor de los pronósticos se muera de coronavirus, se muere por cáncer digestivo, que es parte de nuestra responsabilidad. También hay una reflexión que dejo abierta: ¿por qué no la no aceptación de la muerte en Occidente, a diferencia de Oriente? Hay muchos ancianos que han escrito muchos manifiestos de que ellos, así como a los jóvenes les ha tocado ir a la guerra en muchas situaciones, los viejos también han estado muy dispuestos a dar la vida. Hay muchas manifestaciones de estos y eso les deja un mundo mejor a sus y a sus nietos. Entonces hay que ver la muerte como una parte de la vida, es inevitable y de pronto nos toque, ojalá que no. Y que toda crisis deja cosas espectacularmente positivas. Vamos nosotros, por ejemplo, a desarrollar nuestros servicios de endoscopia, a hacer los ajustes para que quedar preparados no solo para atender coronavirus, sino cualquier virus de cualquier característica, de por sí que es de los virus menos infecciosos para nosotros. De pronto esa es una de las razones de que ya no es solo nuestras prácticas que veníamos haciendo en gran medida eran suficientes para disminuir mucho, tanto así que hasta ahora solo hay un muerto gastroenterólogo que era de Wuhan, de los primeros, ¿sí? Recordemos que bienestar es estar sobreviviendo y resolviendo dificultades, mirando siempre el vaso medio lleno, porque siempre hay un vaso medio vacío. Y si para estar bien uno tiene que esperar a estar bien, nunca va a estar bien. Decídase a estar bien, aunque no esté bien del todo. Las crisis hacen que la gente crezca. Han mandado este meme muchas veces. Tratemos de salir de la zona del miedo, de utilizar toda esta experiencia como una oportunidad de crecimiento personal de nuestros servicios de gastroenterología. Nuestra humanidad va a crecer una cantidad de cosas. Ahora se hacen en 3 semanas cosas que antes requerían 2 años. Esto va a dejar también en medio del dolor y del horror muchas cosas positivas. Y como es imposible profundizar en una charla de tan pocos minutos, nosotros desarrollamos dentro de una fundación de especialistas médicos, que también somos psicoanalistas en Colombia, una recomendación en español y en inglés que te voy a pedir el favor que se las hagan llegar a los correos de los asistentes, donde además mostramos las fantasías específicas de por qué esto le da más a pacientes con hipertensión, con problemas respiratorios crónicos, con diabetes, con cáncer, y cómo se puede hablar, guías que son para aplicar
por cualquier persona, aplicárselas uno mismo, aplicarla por líderes religiosos, porque pues no hay suficiente, y si tiene disponibilidad de poder consultar a un psicoanalista o a cualquier tipo de psicoterapia, si siente alguna dificultad, tratar de buscarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Forero, por este resumen de un tema muy complejo de aspectos psicológicos y psicosomáticos. Tenemos tiempo para una pregunta y esta dice que a pesar de que son pocos los gastroenterólogos que han muerto durante esta pandemia, el número, por supuesto, puede cambiar porque en otros países donde hay mucho más afectados que ahora en Sudamérica, por ejemplo, en España, Italia, se llamó a cualquier tipo de médico a hacer cualquier tipo de trabajo. Inclusive varios hospitales se convirtieron de hospitales generales a hospitales tratando 100% pacientes con COVID y todos los personales de salud y médicos tenían que tratar a estos pacientes. ¿Qué nos puede decir de una situación de esas? Y si un médico puede decir, o un enfermero decir que no quiere trabajar porque no tiene protección suficiente. Bueno, ninguno estamos exentos de morir, de tener elementos inconscientes oscuros que en este momento puedan unirse al virus y ayudar a que esa mezcla de lo que está pasando en la sociedad, en nuestra propia vida y encontrarnos con el virus nos lleve a la muerte. Eso que usted menciona, pues es cierto y de pronto se vuelve cierto dentro de nuestros medios cercanos de trabajo y en todo sitio está en la discusión legal, la protección que se tiene que dar, etcétera. Nosotros no tenemos que confiarnos, tenemos que hacer absolutamente todo lo que el conocimiento nos diga que debemos hacer para protegernos, implementar las medidas de protección. A todos nosotros, ya no, a los que nos ha tocado seguir haciendo procedimientos de vías biliares, etcétera, nos ha tocado adaptarnos rápidamente a modificar las condiciones para tratar de tener las máximas seguridad para nosotros, para nuestros pacientes y para no traerle a nuestros familiares infecciones y el riesgo de que ellos mueran o de que nuestros seres cercanos mueran. Pero si nosotros en medio de esto, que es casi como una guerra, tenemos la actitud, una actitud esperanzadora, una actitud positiva, una actitud de aprendizaje, ¿sí? Y no una actitud derrotada que ya nos llene las copas de que muchos de nosotros tengamos llenas, de que ya estábamos aburridos de la vida, ya le habíamos perdido el sentido de la vida, y además nos llegue esto y solo estemos rodeados de mensajes negativos, desesperanzadores, de una situación terrible, pues más difícil ser salir de esto y más fácilmente de enfermar y de morir. Ojalá no, ojalá que ayudemos nosotros a dar esperanza, a dar ánimo, a que la gente no pierda las ganas de vivir, no pierda el norte hacia el futuro, no pierda la visión de después de la tormenta, no pierda que en medio de lo doloroso y de lo trágico, pues también se van a sacar cosas buenas y que hay herramientas. Todos los días salen nuevos tratamientos, todos los días sale nueva información que nos da más seguridad, todos los días salen nuevas cosas. Agarrarnos de las cosas positivas, tratar de ser objetivos y en medio de la dificultad, agarrarnos de las cosas buenas de la vida, de nuestras razones de vivir, de nuestros seres más cercanos, para mantener siempre y hasta el último momento, así nos toque morir en el proceso, las ganas de vivir, la actitud de esperanza, la actitud positiva y tratar de dársela a todos nuestros seres cercanos, así a veces eso no sea suficiente y termine en la muerte de alguno de ellos o de nosotros.